Hola a todos. Bueno, después del parón de Semana Santa vamos a volver a retomar nuestras clases virtuales. Si recordáis por el último vídeo, estuvimos explicando cómo era la sociedad en la Grecia antigua y ahora vamos a ver el siguiente punto. Estaríamos en el punto 3.2, página 250 de nuestro libro de Algaida. Vamos a empezar hablando de las instituciones que gobernaban la ciudad de Atenas. Como podéis observar, durante la época arcaica, pues las ciudades griegas estaban gobernadas por los aristócratas, por una aristocracia. ¿Qué es una aristocracia? Bueno, como podéis observar en el cuadro de vocabulario de la página 250, la aristocracia está compuesta por una serie de personas, normalmente denominados los mejores, un grupo privilegiado de pequeño número, que son los que gobiernan la ciudad. Normalmente la aristocracia no cuenta con los ciudadanos para gobernarla, sino que actúa de manera individual, de manera grupal, sin tener en cuenta las opiniones de los demás. Con lo cual, ¿qué pasa con este sistema? Que muchas veces los aristócratas gobiernan para sus propios intereses, sin tener en cuenta los intereses comunes de la sociedad. ¿Qué pasó más adelante? Bueno, pues que la sociedad griega se dio cuenta de que este sistema beneficiaba solamente a unos pocos y hubo una serie de revueltas contra este sistema político en el que eran los nobles terratenientes. Acordaros de quién eran los terratenientes, que eran aquellas personas que tenían grandes propiedades de tierra. Y entonces, pues hubo una serie de reformas donde aparecieron nuevas figuras políticas, los legisladores y los tiranos. Los legisladores, ¿quiénes eran? Pues hubo una serie de personajes durante la época arcaica que empezaron a introducir mejoras en las leyes griegas para modernizar, para mejorar, digamos, las instituciones. También aparecieron otras figuras de las cuales ya hemos hablado en el anterior vídeo, que fueron los tiranos. Acordaros que los tiranos eran una serie de personas que gobernaban de una manera autoritaria por sí mismos, sin contar con la opinión de los demás, y era un sistema, la tiranía, en la que las libertades personales, las libertades individuales, pues no existían. Empezamos, por tanto, por las instituciones que dominaban la polis ateniense, la polis de Atenas, la polis democrática. Vamos a hablar un poquito de la democracia. Recordad que la democracia griega no es igual a la democracia actual, sobre todo porque en la democracia actual, pongamos el caso de España, pues todos los españoles, a partir de una edad, que es la edad de 18 años, tanto sean hombres como mujeres, tenemos derecho a la participación política. Por ejemplo, a través del sufragio, a través de las votaciones. Sin embargo, debemos tener muy claro que no era así en la Grecia antigua, aunque la palabra democracia, como ya sabéis, significa gobierno del pueblo, gobierno, digamos, de una mayoría. Sin embargo, en Grecia no era así. En Grecia, en Atenas concretamente, no era así. Solamente participaban en la política los ciudadanos, que como ya hemos visto en la parte de la sociedad, no eran la mayoría, sino que muchas veces eran la minoría de la sociedad, porque quedaban tanto mujeres, esclavos, como extranjeros, relegados pues a un papel secundario y de modo que no participaban en política. Eso sí es verdad que lo tenemos que dejar claro. Es decir, la democracia ateniense no tiene algunos rasgos parecidos, perdón, a la democracia actual, pero hay unas diferencias bastante importantes, sobre todo quienes participan en un sistema político y quiénes pueden participar en otro sistema político como en el actual, las actuales democracias que predominan en la Europa occidental, por ejemplo. Apareció, digamos, un grupo de ciudadanos que se enriqueció, que se hizo cada vez, digamos, adquirió conciencia de que eran cada vez más importantes y que les faltaba, podríamos decir, algo, ¿no? Les faltaba poder tomar decisiones políticas y empezaron a exigir su participación en los asuntos públicos. De tal manera que se produjo una revolución. ¿Qué es una revolución? Una revolución en historia podemos considerarla como un hecho de carácter muchas veces o casi siempre de carácter violento que lleva a la sustitución o a un cambio social, político, económico de grandes dimensiones. Revoluciones importantes a lo largo de la historia ha habido muchas, la Revolución Francesa, por ejemplo, la Revolución Rusa, pero bueno, aquí podríamos hablar también de una revolución política que trajo un nuevo cambio político, un cambio político trascendental, podríamos decir, que es
la primera democracia de la historia. Ojo, ya hemos dicho antes que no es la misma democracia que tenemos actualmente. Hubo una serie de personajes como por ejemplo Clístenes, Solón, que eran estos legisladores que legislaron. Es decir, ¿qué significa legislar? Pues hacer leyes. Establecieron unas leyes en las cuales lo más importante era reconocer la igualdad política y jurídica, es decir, todos los ciudadanos atenienses eran iguales ante la ley. Ojo también con esto porque se está refiriendo solamente a los ciudadanos hombres, no a las mujeres, ni a los extranjeros, ni a los esclavos. Solamente son los ciudadanos hombres los que tienen este derecho. Es decir, quedan fuera, como ya vimos en la sociedad, mujeres, extranjeros y esclavos. Es decir, una mínima parte de la sociedad es la que realmente participa en política. Como podéis observar en el esquema de la página 251, había 4 instituciones importantes dentro de esta democracia ateniense. Por un lado estaba la asamblea, también denominada eclesía, que como podéis observar estaba compuesta por todos los ciudadanos, es decir, una asamblea donde todos los ciudadanos se reunían y tenían varias funciones. Por ejemplo, ahí votaban las leyes que iban a establecer, controlaban también los presupuestos, es decir, qué dinero, en qué se gastaba el dinero, cómo se gastaba, quién lo gastaba, y muy importante también, decidían sobre cuestiones como la paz y la guerra, es decir, decidían si Atenas entraba en guerra o no entraba en guerra, firmaba una paz imagínate, con Esparta o con los persas, es decir, ahí estaban todos los ciudadanos. Evidentemente en la democracia actual, como en España por ejemplo, eso es imposible. No nos podemos reunir 30, 20, 30 millones de personas para votar presupuestos, para controlar el gobierno, para declarar la paz y la guerra. Eso es imposible. Por eso, en las democracias modernas, lo que hace la ciudadanía es delegar ese poder, lo que se llama soberanía, se delega en normalmente un parlamento. ¿Cómo se hace esa delegación? Pues a través del sufragio, a través de las votaciones. Votamos a nuestros representantes y como es imposible que nos reunamos 20 o 30 millones de personas, porque es imposible, pues se reúnen 350 diputados, que son los que de distintos partidos políticos, los que hemos votado los ciudadanos y las ciudadanas, y ellos son los que pues se encargan de gobernar el país. A su vez, esos 350 diputados eligen a un presidente del gobierno y un presidente del gobierno, el presidente del gobierno en este caso, como es el caso actual, Pedro Sánchez, que pertenece al Partido Socialista Obrero Español, a su vez elige a los ministros, a su gabinete, y ellos son los que dirigen las cuestiones políticas, sociales, económicas, también muchas veces con la colaboración de lo que se llaman agentes sociales, pues los sindicatos, por ejemplo, los empresarios, que son los principales agentes sociales. Bueno, después también con respecto a la democracia ateniense, había un instrumento que se llamaba la clepsidra, que era un instrumento que se utilizaba pues para medir el tiempo que utilizaba cada ciudadano para hablar en la asamblea. Hoy en día, pues evidentemente tenemos otros medios como pueden ser los móviles, los relojes, pero en aquella época en la que no había ese tipo de medios tecnológicos, pues se utilizaba esa herramienta. Para calcular la cantidad de tiempo que el orador podía hablar, los griegos utilizaban ese invento, ¿no? Que también se llama clepsidra o reloj de agua. El funcionamiento era muy sencillo, se colocaban 2 recipientes cerámicos en distintos niveles de altura. El recipiente superior tenía en su base un orificio por el que salía el agua previamente introducida que caía sobre el recipiente inferior, como podéis observar en la imagen. El tiempo que tardara el recipiente superior en vaciarse marcaría la cantidad total de tiempo del que dispondría el orador para defender su argumento ante la asamblea ciudadana. Es una herramienta muy curiosa que se utilizaba en aquella época. A continuación, además de la eclesía, estaban los magistrados. ¿Quiénes eran los magistrados? Los magistrados eran cargos públicos, si eran personas que normalmente este tipo de gente que trabajaba o que estaba representada en estas instituciones no cobraban por ello, sino que era para ellos un privilegio, era un honor poder representar, poder tomar decisiones en nombre de los demás ciudadanos. Y entonces estos magistrados eran elegidos por la eclesía y estaban por un lado los arcontes, también denominados magistrados civiles, que eran los encargados de juzgar, estaban en los tribunales
y también se encargaban de llevar adelante la ceremonia religiosa. Estos arcontes, pues eran, en el caso de que hubiera conflicto entre los ciudadanos por cuestiones, que te digo yo, por tierras o por algún delito que hubieran cometido, pues eran eran los jueces, digamos, de la ciudad de Atenas. Y después estaban los estrategas. Los estrategas eran aquellos que se encargaban de la política exterior, es decir, de negociar, ¿qué te digo yo?, con las potencias extranjeras, con otras ciudades, pues si hubiera algún conflicto, eran como los diplomáticos de la actualidad o el ministro de Asuntos Exteriores de español. Y también cuando en caso de guerra, pues eran los generales que dirigían al ejército en caso de que hubiera una guerra contra un ejército extranjero. De hecho, la palabra estratega ha quedado también en el vocabulario del castellano como una persona, digamos, que realiza estrategias, es decir, una persona, digamos, que es capaz de dirigir un ejército, una situación, de una manera, digamos, acertada, aplicando las estrategias necesarias en cada momento. De ahí nos viene la palabra estratega. Bueno, ahí quedan dos instituciones que ver. La primera, la siguiente sería la Boulé, que era una asamblea restringida, es decir, si en la asamblea, la eclesía, que evidentemente como era una asamblea donde estaban miles de ciudadanos, pues no se reunía quizá con mucha asiduidad, porque reunir a miles de ciudadanos era algo complicado. Pues quizás se reunía solamente en algunos periodos del año, a lo mejor 3, 4, 5 o 6 veces al año. Para sustituir a la eclesía estaba la Boulé. La Boulé estaba compuesta por 500 ciudadanos que a su vez habían sido elegidos por la eclesía y que normalmente eran elegidos por sorteo. Esto es muy importante. ¿Por qué por sorteo? Bueno, era una manera de que todos los ciudadanos pues tuviesen responsabilidades políticas. Y también era una manera de que pues no hubiese siempre las mismas personas en la Boulé. Esto tenía un riesgo, tiene un riesgo de hecho en política. Si siempre estaban los mismos en la Boulé, pues podían tomar decisiones que favoreciesen a ellos mismos, a sus familias o a sus amigos. Sin embargo, si cada año eran distintos los miembros de la Boulé y además eran elegidos por sorteo, pues eso hacía que de alguna manera hubiese más justicia y no siempre estuviesen los mismos gobernando. Una curiosidad con respecto a las elecciones en Atenas es que las elecciones se hacían con habas. Había habas blancas y habas negras. Se introducían estas habas en una urna y los nombres de los candidatos en otra. El contenido de las dos urnas se extraía a la vez. De tal manera que si a un hombre le correspondía una haba blanca, la persona era elegida. En cambio, si salía una haba negra, pues no era elegida para ese cargo. Estos además, pues tenían como principal función elaborar las leyes. Estos eran los que elaboraban las leyes en Atenas, que después pasaban por la aprobación de la eclesía y además controlaban a los magistrados, es decir, controlaban que aquellos que se dirigían el ejército y dirigían también los tribunales no, no incurrieran en corrupción, es decir, no tomaran decisiones injustas, no defraudaran al erario público, es decir, administraran bien el dinero, es decir, controlaban cualquier desviación legal que pudieran llevar adelante estos funcionarios. Hoy en día también en España los tribunales de justicia, entre otros organismos, se encargan de esta labor, es decir, de fiscalizar, de controlar que los políticos pues no cometan injusticias ni incurran en ningún tipo de corrupción, ¿no? Los tribunales populares o eliaya, que estos impartían justicia y estaban compuestos por hasta 6.000 ciudadanos mayores de 30 años, y estos también eran elegidos por sorteo. Los eliastas podían imponer multas en casos civiles o penales, o incluso sentencias corporales, y solo en casos penales, es decir, casos penales te refiere, por ejemplo, a un asesinato. En Grecia, cuando había algún político que se había excedido, era corrupto o consideraban que no tenía que seguir en el cargo, pues la población, los miembros de la asamblea, se podrían reunir para dictaminar lo que se llamaba el ostracismo. El ostracismo era un tipo de destierro
por el cual un ciudadano pues tenía que salir de la ciudad y estar durante unos años fuera de la misma. Cuando volvía del ostracismo, pues podía volver a recuperar pues su vida, su patrimonio, sin ningún tipo de problema. ¿Cómo era el procedimiento? ¿Cuál era el procedimiento que se seguía para dictaminar ese ostracismo? Bueno, pues cuando estaba reunida la asamblea, cada uno de los ciudadanos tomaba una concha, también llamado ostracón, que era un trozo de vasija. Había allí un lugar donde los atenienses tiraban, una especie de basura donde tiraban toda la cerámica que sobraba, trozos de cerámica inservible, pues cogían una concha, un ostracón, escribían en ella el nombre del que querían que saliese desterrado, la llevaban a un lugar de la plaza cerrado con verjas, luego contaban los arcontes el número de todas las conchas que allí había, porque si no llegaban a 6.000 los votantes, pues no había ostracismo, tenía que haber un mínimo de 6.000 personas que habían votado. Después iban separando los nombres y aquel cuyo nombre había sido escrito en más conchas era publicado como desterrado y durante 10 años tenía que salir de la ciudad. Era un castigo, digamos, para aquellas personas que por un motivo u otro, pues la mayoría de la sociedad no querían que permaneciesen en Atenas. El destierro era uno de los castigos más duros que te podían infligir, que te podían hacer, porque eso significaba que perdías el contacto con tu familia, o tenías que llevar a tu familia fuera, evidentemente, perdías el contacto con tus amigos, perdías tu trabajo, era absolutamente devastador, era incluso a veces podía ser incluso peor que la pena de muerte. Y había gente que decía, no, prefiero la pena de muerte, no, el destierro era prácticamente morirte en vida, así que era algo bastante duro. Imaginaros si a alguno de vosotros, por lo que sea, pues obligara a vivir a, ¿qué te digo yo?, a 500 kilómetros de Herrera y no pudierais ver a vuestra familia. Imaginaros en una época en la que no había internet, ni había los medios de comunicación, no eran como los de hoy, ¿no? Entonces tuvierais que estar a 500 kilómetros de vuestra familia sin poder comunicaros con ella, sin poder verlo, sin estar con vuestros amigos, sin poder jugar, ¿qué te digo yo?, al fútbol con vuestros amigos, salir con vuestros amigos, en fin, es algo que realmente se consideraba una morirte en vida y era una sentencia bastante fastidiante. Bueno, para terminar con las instituciones de Atenas, ahí tenéis un texto muy breve en la página 251 donde podéis, si queréis y tenéis tiempo, ampliar la información sobre quién eran esos legisladores y los tiranos que gobernaron Atenas antes de la época de la democracia. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente página, la página 252, y vamos a explicar brevemente cuáles eran las instituciones de Esparta. De todas maneras, antes de hacer eso, sí nos debemos poner en situación. Esparta era una ciudad muy distinta y aquí no podemos hablar de democracia, sino más bien era un sistema de carácter militar, austero, y en el que los hombres y las mujeres, desde que eran pequeños, eran sometidos pues a castigos físicos y a la preparación para la más absoluta rudeza. Si habéis visto la película 300, pues en esa película, al principio de la misma, se puede observar cómo entrenaban a los niños que eran entrenados de los 5 años en actividades relacionadas con la guerra y la supervivencia. Los jóvenes, cuando cumplían una edad, no sé si eran 8, 9, 10 años, pues una de sus pruebas era, se les dejaba en un lugar inhóspito y tenían que sobrevivir una noche ellos pues sin ayuda prácticamente de nada. Es decir, tenían que hacer como de pequeños supervivientes. Otro de los retos a los que tenían que afrontar, reíros vosotros del reto este que está circulando por las redes, de poner la cara en harina, pues era matar a un hilota. Los hilotas eran una especie de esclavos, de extranjeros que eran servidores de los espartanos, que hacían las labores que los espartanos no hacían, porque ellos se dedicaban sobre todo, eran ciudadanos y se dedicaban a la guerra fundamentalmente y a la caza, y entonces tenían que matar un hilota. Un joven, un adolescente tenía esa prueba, ¿no? Para que os hagáis una idea de la dureza de la vida en Esparta, cuando nacían los niños, si tenían algún defecto físico, los recién nacidos, se
se les observaba, se les veía, y si tenían algún problema físico que ellos pudieran ver a simple vista, pues cogían a los recién nacidos y los tiraban por un barranco en el monte Taygeto. Y allí los espartanos, o sea, querían jóvenes fuertes y sin ningún problema físico. Figuraron, ¿no? Hasta qué grado de crueldad podía llegar una sociedad tan extremista como esta, ¿no? Allí también en ese monte Taygeto ejecutaban a los delincuentes. Tampoco se andaban con chiquitas estos espartanos con los delincuentes. Esos espartanos que aparecen en la película de 300, a la cual ya hemos hecho referencia. Esparta no era una democracia, pero sí es verdad que también los ciudadanos tenían un papel importante y había una serie de instituciones en las cuales participaban. Existían allí, al contrario que una democracia, existían dos reyes, lo que se da en llamar una diarquía. Una diarquía donde había dos reyes que eran los encargados de dirigir el ejército, que era muy importante, la labor militar y el ejército era muy importante en Esparta, y además también presidían las ceremonias religiosas que se pudieran llevar a cabo dentro de la ciudad. En este caso había tres instituciones importantes en la Esparta de aquella época, que era la Perla, que fundamentalmente se dedicaba a aprobar las medidas o no aprobar las medidas de las demás instituciones. Y los que formaban parte de la Perla, de esta institución, pues no tenían derecho a la palabra, no tenían derecho a expresar sus opiniones. La siguiente institución de los espartanos era la Gerousía, que era una institución compuesta por 28 ciudadanos mayores. Es decir, eran los más ancianos que se encargaban de preparar las asambleas y de formar los tribunales de justicia, junto con los dos reyes. ¿Por qué eran personas de más de 60 años? Porque se supone que eran personas sabias, personas que tenían mucha experiencia. Estas personas ya no podían participar en las labores militares, porque eran la edad, digamos, máxima en la cual los espartanos podían luchar era los 50 años, así que estos ciudadanos, la única función ya que les tenía reservada la sociedad era poder gobernar o ayudar, digamos, al gobierno de la ciudad de Esparta. Finalmente, como podéis ver también en el esquema, estaban los éforos, también denominados magistrados, que estaban compuestos por 5 miembros, que esto lo que hacían era supervisar las demás instituciones, dirigían también la política. Supervisar quiere decir que todo estuviera bien, es decir, que no hubiera delitos, que no hubiera corrupción, que se tomaran las decisiones correctas y que fueran legales. Supervisaban la labor, digamos, de todas las demás instituciones, y además dirigían la política exterior y también el orden interior. Es decir, como hoy podríamos decir un ministro de Interior, el ministro que se encarga pues, de dirigir la policía, la Guardia Civil, pues era también la misma función. Bueno, pues hasta aquí la explicación de las instituciones de la Grecia antigua, tanto de Atenas y Esparta, y bueno, seguiremos la semana que viene hablando pues del siguiente punto, que será la economía y la vida cotidiana. Bueno, pues de aquí os deseo que estéis bien y nada, pues ánimo y paciencia en la situación que nos ha tocado vivir. Venga, un saludo a todos. Adiós.